Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar las maneras de manejar a los pacientes según su personalidad. Antes de empezar, una pequeña reflexión. El silencio de los pacientes es interpretable, por lo cual su aceptación como tal puede ser más una condición de sordera profesional que la incapacidad de hablar. Esto quiere decir que el paciente muestra ciertas actitudes de molestia y esto tiene que saber interpretarlo el doctor o el profesional de salud. Primeramente, el paciente agresivo. El paciente agresivo se lo trata con una comunicación no verbal, mostrando un rostro sereno, una postura serena y tratando de calmar al paciente. El paciente discutidor, como su nombre lo indica, es un paciente que habla mucho y usualmente suele interrumpir al doctor. Se lidia a este paciente usando estrategias verbales como disculpe un momento para frenar lo que habla el paciente. Y ya. Ya, el paciente silencioso no habla mucho y se limita a dar respuestas cortas, por lo que los tips serían manejar más el lenguaje no verbal, es decir, los gestos, evitar preguntas cerradas para que el paciente tenga que hablar más de sí, no, tal vez, y generar un ambiente de confianza y serenidad con el paciente para que se sienta más a gusto en la consulta. El paciente desconfiado, este no tiene confianza en nadie y piensa mucho antes de actuar. Entre los tips podemos generar confianza en el paciente por medio de 3 mecanismos, que va a ser el respeto, la comunicación confiable y la admiración. La admiración se basa en recalcar los puntos positivos que tiene este paciente. Algo clave también es la paciencia y la paciencia con este paciente, y es un paciente que va a tratar de buscar muchas respuestas, es decir, que va a buscar evidencias en sus estudios y medicaciones. El paciente indeciso. No tiene confianza y le falta decisión para tomar acción sobre algunas cosas. Entre los tips tenemos que se necesita generar confianza, seguridad y conexión con el paciente, escuchar más lo que trata de decirnos el paciente y a la vez tener paciencia, indicarle cuál es la mejor opción de tratamiento, y algo clave y característico en el paciente es que va a ir acompañado por alguien, sea un familiar o un amigo, para tener mayor seguridad en sus decisiones. Ya. El paciente importante, experto, sábelo todo. Este paciente cree saber más de tu trabajo como médico que tú mismo. Se puede mostrar soberbio y exigente. Y es una persona muy instructora que te indica todo el tiempo cómo debes hacer las cosas. Para saber cómo tratarlo, una técnica muy útil es mostrar entusiasmo ante su conocimiento. Es decir, podemos responderle con frases como tú muy bien sabes, yo nunca lo habría dicho mejor, tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo en eso, pero sin mostrar ironía. Y también hay que aprender a halagarle y elogiarle y llamarle por su nombre con frecuencia. El paciente es entusiasta o bonachón. Es un tipo de paciente al que aparentemente todo le parece bien. Te da a parecer que no hay ningún tipo de objeción y que el trato es maravilloso, pero no se llega a ningún acuerdo como tal, y es aquí donde hay que averiguar qué pasa. Y para saber cómo tratarlo, se debe utilizar las preguntas de control para buscar un sí o un no como respuesta. Entonces hay que evitar hacerle preguntas cerradas, en especial al final de la consulta, ya que solo conseguiremos un ok de su parte. Así que es mejor realizar preguntas abiertas. Le puedes cambiar. Ya. Y el paciente indiferente. Es aquel que escucha por pura cortesía, pero no por interés. Y es un paciente que observa y escucha o hace como que escucha, pero no pregunta, ni interactúa, ni opina. También es posible que se encuentre un paciente con esta actitud en personas que, por ejemplo, acuden a consulta por petición de un familiar, como puede ser un marido que va a la clínica porque su mujer reservó la cita, o un señor que va porque su hijo lo lleva, y así. ¿Y cómo tratarlo? Se necesita detectar de manera correcta y exhaustiva cuáles son sus necesidades,
Hay que plantearle preguntas enlazadas que le hagan deducir estas ventajas. De esa forma, el paciente pasa de una actitud pasiva a una activa. Y también hay que variar el tono de voz, entregarle algún obsequio o hacerle preguntas de control que también ayuden a romper esa indiferencia. El paciente impaciente. Este paciente se caracteriza por querer que siempre le atiendan a lo que llegue, que percibe que su tiempo es mucho más valioso que otros pacientes. Para ello se recomienda mencionar en cuánto tiempo más o menos se lo atiende, otras opciones que puede hacer mientras espera. Al momento de la consulta es necesario un orden, preguntas puntuales para que el paciente no sienta que está perdiendo el tiempo y mencionar las ventajas de recibir la clínica. Pásale, por favor. Un paciente grosero. Se encuentra siempre alerta y tiene un punto de vista que si no utiliza este mecanismo no es escuchado. Siempre hay que tener en cuenta sus movimientos de manos, sus expresiones faciales para tratar de crear un ambiente donde el paciente pueda relajarse. Tener en cuenta sus gestos faciales y movimientos de mano ayuda a mantenerse uno mismo sereno y que el paciente no se sienta ofendido. Y a la vez nosotros no sentirnos ofendidos por las groserías que el paciente nos da. Para este tipo de pacientes se debe tener, como ya mencioné, la postura de tranquilidad. Síguele, por favor. El paciente charlatán. El paciente que dirige conversación sin tener relación con la conducta, sin tener relación con qué es el motivo de consulta, pero a pesar de eso es una persona muy agradable y educada. Para este tipo de pacientes es bueno ya tener una estructura de consulta para evitar perder el tiempo. Y se recomienda usar preguntas cerradas y puntuales, es decir, de sí y no. Siempre ir al grano y dirigir la conversación para que el paciente no pueda perder el tiempo en otros datos innecesarios. El paciente económico. Este tipo de paciente le gusta preguntar, es calculador y analítico, se guía más por el análisis de los hechos. Es una persona poco influenciable porque le gusta organizar y es sensible con el término gastar. Se refugia en el tema de precio para no sobrepasar su presupuesto. Para saber cómo tratar a este paciente es importante hablarle sobre las ventajas y beneficios y no sobre los precios. Es importante exponer casos de éxito y testimonios reales de pacientes que avalen la satisfacción de este tratamiento. Puedes pasarle. El paciente reflexivo. Es una persona acostumbrada a ser tranquila y discreta. Es del tipo de paciente que le gusta tomar una decisión habiendo analizado todos los aspectos del tratamiento. Esto hace que este paciente indague en la toma de la decisión para no equivocarse. La manera más efectiva para tratar con este tipo de pacientes es no llenarlo de mucha información. Si es necesario, respeta el silencio y pregúntale si necesita únicamente información complementaria. No interrumpas ni pierdas la paciencia ni desesperes, aunque se muestre algo lento con la captación de la información. Y centra tus esfuerzos en mostrar en qué se basa el tratamiento y si es adecuado y conveniente. Como último, es importante recordar cuando estamos tratando a pacientes que cada uno es un mundo diferente con sus problemas y que sin embargo, es importante organizarlo según el tipo de paciente para conseguir un mejor resultado a la hora de consulta. Y saber cómo establecer una mejor relación médico-paciente. Gracias por escucharnos y esa es nuestra exposición.